Bienvenidos a este podcast desarrollado para la Universidad Nacional de Colombia en la Cátedra del Conflicto Armado a la Construcción de la Paz en el segundo semestre del 2020. Explicaremos y analizaremos los aciertos y desaciertos del proceso de sustitución de cultivos de coca en el departamento de Putumayo. Nos gustaría que escucharan y compartieran este podcast con sus familiares y amigos, para que entre todos podamos construir un contexto con más información y así logremos entender mejor el conflicto y posconflicto en nuestro país. En esta primera parte vamos a analizar el contexto del conflicto en la zona del Putumayo, el conflicto que ha ocurrido durante décadas y el papel que ha tenido los cultivos ilícitos en la población. Para iniciar esta recopilación de datos y vivencias, nos encontramos con una serie de habitantes del departamento de Putumayo, quienes en esta ocasión se han reunido con nosotros para hablar de lo que ha significado los cultivos de coca para su territorio. Daremos inicio con la joven Valentina, una mujer indígena del pueblo Inga, que en principio nos hablará acerca del conflicto armado. Un saludo a quienes escuchan. Agradezco que se conecten con quienes queremos contar la historia de nuestro territorio. En mi caso, soy una mujer indígena inga y les haré una contextualización de lo que ha significado en Colombia el conflicto armado que se engendró en la disputa entre el Estado colombiano y la guerrilla de las FARC-EP, teniendo en cuenta algunos autores sobre los que he aprendido estudiando en la Universidad Nacional de Colombia. Adelante, Valentina, cuéntanos. FARC-EP o Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, fueron una guerrilla de origen rural, cuyo discurso inicial respondía a la previa autodefensa de grupos campesinos frente a la violencia del orden militar y paramilitar impulsada por el Partido Conservador, agudizada tras la muerte del caudillo liberal Jorge Eliezer Gaitán el 9 de abril de 1948. Dicha organización fomentó el panorama de violencia y conflicto, dando paso a un tipo de guerra denominada como guerra antirrégimen, prolongada en el tiempo, la cual mutó con el paso de las décadas, pasando de reducidos puntos geográficos a expandirse en diversos frentes y a beneficiarse de los recursos del secuestro o el narcotráfico para ampliar su financiación y alcance. Es por tal motivo que, aunque se consideraban una guerrilla con objetivos revolucionarios, degeneraron en acciones terroristas, las cuales desquebrajaron sus intereses originales y opacaron sus intenciones reformistas. La guerra profundizó las situaciones de desigualdad y vulnerabilidad de las poblaciones pertenecientes a los municipios en donde el conflicto se había agudizado. De igual forma, las estrategias de hostigamiento e intimidación mutaron en actividades ilegales, tales como masacres, reclutamiento forzado, desplazamiento forzado, narcotráfico, cobro de vacunas, entre otras, en donde las consecuencias directas recaían sobre la población. Estas acciones fueron dadas por parte de la guerrilla, los agentes paramilitares y estatales. A este último se suman los falsos positivos. Estas situaciones sostenían y legitimaban un discurso guerrerista, en donde las estrategias militares tomadas por el Estado con el objetivo de mitigar el conflicto no generaban un cambio profundo en cuanto a la estructura de la guerra socialmente aceptada, sino que solo reproducían el mantenimiento del enfrentamiento. La agudización de la guerra en el territorio solo es un reflejo de contextos tradicionalmente irresueltos ligados a un profundo tradicionalismo en las disputas sociales y políticas, en donde hay comunidades específicas sobre las que continúa recayendo el peso del conflicto, entre estos los campesinos, comunidades negras e indígenas. En el caso de estos últimos, se puede evidenciar cómo el señalamiento produjo que comunidades enteras fueran acusadas de cooperar con grupos al margen de la ley, considerándolas como guerrilleros, como en el caso de la comunidad indígena del Naya. Esta extensión del señalamiento llevó a la masacre del Naya ocurrida entre el 10 y el 12 de abril del 2001. Gracias por su relato, Valentina. Vamos ahora a escuchar el testimonio de la señora Laura. Señora Laura, por favor, cuéntenos quién es usted. A ver, le cuento. Yo soy profesora en una de las escuelitas de la región en el Alto Putumayo. Me he interesado por el tema del conflicto y la historia del Putumayo. Gracias, señora Laura. Ahora sí, cuéntenos algo del Putumayo. Cuéntenos de la historia del conflicto en el Putumayo. Mijo, para empezar, déjeme lo ubico. Putumayo es un departamento colombiano ubicado al suroeste del país en la región amazónica. Su capital es Mocoa. Este departamento, al ser tan extenso, pues imagínense, tiene 2.600.000 hectáreas. Esto es grandísimo, se subdivide de lo grande en tres: Alto Putumayo, Medio Putumayo y Bajo Putumayo.
Cada uno de estos sectores manejan dinámicas sociales, culturales y económicas completamente diferentes. Bueno, de mi Putumayo también le cuento que este siempre ha estado involucrado con la presencia de grupos armados ilegales desde la década de 1960 hasta la actualidad. Sin embargo, la época de la violencia contemporánea se marca desde los años 80 con la aparición del ELN. Sí, desde los años 80 al 82. El EPL es del año 84 al 91 y actualmente las FARC. La pelea entre estos berriondos siempre ha sido por la explotación de la tierra. ¡Qué vaina, hombre! A ver quién gana más plata. Al principio la pelea era por las multinacionales que venían interesadas en el petróleo y luego la pelea por el control del negocio de la coca. Esto es importante porque era, y es todavía, la forma como se movía la economía en el sector, que de por sí no es cualquier pesito. Ahí hay que sumarle los grupos paramilitares y las AUC que vienen ligadas por el narcotráfico. Estos cogieron fuerza con la llegada de los AUC de Bloque Sur y se montaron un cuartel de operaciones que se llamaba dizque El Azul, donde hacían coca y se planeaban ataques. Todo eso con la ayuda de Gonzalo Rodríguez Gacha, un narcotraficante de lo más malo que existió. Estos se volvieron locos. Se tomaron Puerto Asís, Orito, Valle y a su paso iban matando a cuantos se le cruzaran por el camino. Políticos, líderes, movimientos de izquierda, todo. En el año 91 y 92 la guerrilla les bajó los humos y se desaparecieron un tiempo porque los empezaron a perseguir, además de que mataron a su líder Gacha. Luego estos reaparecieron en el 97 con la ayuda de narcotraficantes y campesinos. En algún punto se tuvieron que aliar. En el 2002 se desmovilizaron por medio de un proceso de diálogo. Pero mijo, la cosa no termina ahí, porque los grupos guerrilleros aún continúan y lo más triste es que pareciera que la guerra, las muertes y la paz jamás quisieran abandonar estas tierras. Gracias, señora Laura, por contarnos sobre este conflicto. Hablaremos ahora con María Teresa. Buenos días, señora. Usted parece conocer esta región desde hace mucho tiempo. ¿Podría ser tan amable de presentarse y responder algunas preguntas? Claro, mijo, con mucho gusto. Yo me llamo María Teresa Caicedo Iguchi y he vivido toda mi vida en el Putumayo, al igual que lo hicieron mis padres y hermanos. Muchas gracias, doña María Teresa. ¿Usted nos puede contar sobre los cultivos de coca en el departamento? Uy, muchacho, esa es una historia larga. Pues así de rapidez le cuento que por acá en el Putumayo el negocio de la coca empezó hacia los años 70. La bonanza se dio hacia finales, como entre el 78 y el 87. Eso implicó una disputa por el territorio, sobre todo por parte de las FARC y el bloque sur Putumayo de las AUC. Los cultivos siempre se han concentrado en los municipios del Bajo, como Puerto Asís, Puerto Caicedo, Orito, Valle del Guamués, San Miguel y Puerto Leguízamo. Luego por allá en el 95 aprobaron la aspersión con glifosato. Eso fue muy feo porque no solo fumigaban la hoja de coca, sino también acababan con la yuca, el plátano y nos dejaban sin qué comer. También por esa época el conflicto entre la guerrilla y los paramilitares estuvo muy fogoso. Eso tiene que ver con que a finales de los 90 nosotros teníamos la mayor cantidad de hectáreas cultivadas en el país. Según el censo del DANE del 2005, Putumayo llegó a tener el 41% del total nacional. De esta manera, en el 99 tuvimos 58.000 hectáreas de cultivos de coca, pero en el 2000 teníamos 66.000 hectáreas cultivadas. Eso nos convirtió en una zona estratégica muy peleada, aún todavía. Ya para el 2006, luego de la desmovilización de las AUC, se presentó una reestructuración del control territorial y más temprano que tarde terminó apareciendo una organización conocida como la CONSTRU. Ellos hicieron pactos de no agresión con las FARC y se dividieron el territorio en su momento, hasta que llegó el proceso de paz y a día de hoy los de la CONSTRU son los que controlan el tráfico internacional por la frontera con Ecuador. Ahí se han ido sumando otros actores armados. En esta segunda parte hablaremos sobre las propuestas en el acuerdo de paz con las FARC, sobre la sustitución de cultivos, cómo ha sido su implementación y algunos ejemplos que ya han ocurrido en la región. Estamos con un campesino de la región del Bajo Putumayo. ¿Su nombre, señor?
Mi nombre es Edison Borges. Cuéntenos, señor Edison, ¿qué sabe usted de la propuesta de paz sobre la sustitución de cultivos ilícitos? Pues doctor, a nosotros nos dijeron que esto hacía parte del punto 4 del acuerdo de paz, correspondiente a la solución de drogas ilícitas. Eso crearon el tal PENIS. Pero la verdad, mientras no cumpla con la reforma integral, eso no se va a poder. Porque en el campo se tiene mucha desigualdad. Imagínese usted que desde el inicio todo estuvo mal. Ellos tienen dos formas de disminuir los cultivos ilícitos: la erradicación forzada y la concertada. Pero al final, doctor, eso es todo forzado. Pues uno firma los acuerdos de erradicación y a pesar de eso llega el ejército o la policía y radican a las malas. Y a nosotros nos toca ser humanitarios para que no nos quiten la matica con qué comer. La verdad estamos jodidos, porque no respetan los acuerdos firmados, pues no recibimos ni el primer pago de esto, ni la ayuda técnica. Eso al final, nada sirve por acá. Bueno, ahí tienen ustedes el sentir de un campesino de la región. Tenemos aquí a Catalina Imbacuán, joven activista putumayense que viene adelantando proyectos de implementación de los acuerdos de la mano del gobierno. Catalina, cuéntanos un poco más acerca de lo que se ha venido dando en la región. Tengo entendido que las actividades y las gestiones están relacionadas con la generación de nuevas oportunidades para aquellas personas que trabajaron en los cultivos ilícitos, que decidieron hacer parte del proceso y que están dispuestos a recibir un acompañamiento. ¿Por cuáles tipos de cultivos se ha hecho sustitución actualmente? Te cuento, Luis, que el departamento del Putumayo es la nueva gran apuesta de la Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos para continuar el proceso de transformación del campo en cumplimiento del punto 4 del acuerdo según el gobierno y las FARC. Imagínate que más de 11.000 familias están emprendiendo el camino para levantar de raíz más de 7.000 hectáreas de hoja de coca y vincularse a la economía legal. Se han implementado actividades en ganadería, cultivos de cacao, caña, piña, pimienta, sacha inchi, yuca, plátano y otros productos. Estas son alternativas para los habitantes de una región que ha sido tan estigmatizado por la coca y duramente castigado por el conflicto armado. O sea, de verdad es algo por lo que estamos orgullosos. Siempre hay una opción de cambio. Bueno, por otra parte, yo creo, ¿no?, que la solución también se ha ido centrando en el desarrollo integral y la transformación de los territorios. ¿Qué implica esto? Esto implica modelos de intervención que superan la sustitución de los cultivos de coca y se concentran en mejorar la competitividad de la producción ilícita, aumentar la eficiencia institucional y fortalecer el control sobre las actividades ilegales más allá de los cultivos de coca. De verdad que estamos mejorando y vamos por más. Esperamos de que sean más los habitantes que se unan a esto, que quieran participar, que se quieran unir a formar algo diferente por su región. También estamos aquí con Judith. ¿Nos puedes contar cómo va la sustitución actualmente en la región? Bueno, el tema de la actualidad de los cultivos ilícitos de coca en el Putumayo es un tema bastante denso y muy complejo. Primero debemos analizar una serie de momentos. El primero es a partir del 2016, donde se firman los acuerdos de paz, un momento importantísimo y clave. Posteriormente, el 2 de febrero del 2017, donde llegan los guerrilleros, acogidos por este mismo acuerdo, a la vereda La Carmelita en el municipio de Puerto Asís. Y finalizando con el 11 de mayo del 2017 en Uribe Meta, donde se inicia el programa oficial de sustitución de cultivos ilícitos en toda la región de Colombia. Entonces, estos momentos son súper claves para entender las dinámicas actuales de la región y cómo marcha la situación. Para empezar, quiero hablar de cómo está la situación actualmente en el Putumayo. El 2 de marzo del 2020, el gobierno departamental visitó el Palacio de la Justicia para poner en la mesa las preocupaciones de los campesinos con respecto a la situación. El 3 de marzo, el diario El Espectador calificó la crisis en el departamento del Putumayo como una crisis social. El 20 de julio hubo un enfrentamiento en el municipio de Villagarzón entre los campesinos y la policía.
Teniendo en cuenta lo anterior, es necesario saber que en el Putumayo las protestas por los cocaleros hacen presencia desde 1990 y hay un incumplimiento de los acuerdos con el gobierno en donde se promete la sustitución de los cultivos ilícitos, pero que nunca realmente se han visto como que propuestas reales y todo queda ahí. Ya que el Putumayo es uno de los departamentos donde más familias se sumaron y firmaron el acuerdo del PENIS, que es el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos, y pues que este programa, la verdad, está constituido por muchas cosas, no solo el apoyo económico cuando el campesino arranca la coca, sino que también está acompañado de la implementación de proyectos productivos, porque se supone que esto es lo que está denunciando el campesinado, que la idea era que mientras ellos se acogían a arrancar voluntariamente los cultivos ilícitos de coca, los proyectos productivos se estuvieran poniendo en marcha, ¿cierto? Pero pues para bien o para mal, y hace como el tabú que se vea y cómo ha sido la cuestión, la coca se convirtió en una economía de supervivencia entre las familias del departamento. Pues son muchos los campesinos que se benefician de esta actividad económica, porque es una actividad económica, y con esta misma actividad muchos han podido sacar a sus familias adelante y muchos de los campesinos tienen a sus hijos estudiando en otras ciudades y se sostienen con la economía cocalera. Entonces es como los campesinos la han visto como una economía de resistencia. Ahora bien, de acuerdo a lo anterior, pues muchas de las familias que nos vinieron al PENIS, pues porque no estaban de acuerdo con muchos de los puntos, siempre argumentaron que si el gobierno les llegaba a cumplir con este programa, pues que ellos se iban a unir. Hay muchas de las familias que no se quisieron unir al PENIS y estas mismas familias argumentaron que no lo hacían porque el gobierno no les iba a cumplir lo que ellos estaban prometiendo en este programa. Entonces, ¿cuál fue la estrategia de ellos? Que si el gobierno les cumplía a las familias que se habían unido al PENIS, ellos posteriormente también lo iban a hacer. Pero entonces, ¿qué pasó? Que el gobierno les quedó mal y no cumplió nada, ninguno de los puntos de este programa. Entonces las familias, las que faltaban, no se quisieron unir y lo que optaron fue por la resiembra. Entonces, ¿por qué no la erradicación forzada? Simplemente porque viola los derechos humanos. O sea, yo creo que es una razón suficiente para no querer implementarla en la erradicación de los cultivos ilícitos de coca. Por lo menos en julio del 2020 hubo un fuerte enfrentamiento entre el SMAT y los campesinos cocaleros en el municipio de Villagarzón y murió un menor de edad a causa de estas confrontaciones. Además, lo de la erradicación forzada no está implementado en los acuerdos de paz porque es claro que en el punto 4 se menciona la sustitución voluntaria de los cultivos y ya en un caso demasiado extremo la erradicación forzada. Entonces, en este orden de ideas tampoco es una opción el glifosato porque este herbicida lo único que está haciendo con el montón de químicos que tiene es dañando las hectáreas de siembra las hectáreas de tierra que tienen los campesinos en el Bajo Putumayo. Entonces es importante que el gobierno le dé a estos campesinos cocaleros oportunidades reales, porque Colombia siempre se ha caracterizado por ser un país que no tiene igualdad en oportunidades. Entonces es importantísimo mencionar que en el Putumayo la siembra de coca, a pesar de ser ilegal, le ha dado trabajo a más de 1.000 campesinos y es la única manera en que estos campesinos del Bajo Putumayo han podido sacar adelante a sus familias y muchos de ellos, como lo dije anteriormente, tener a sus hijos estudiando en otra parte. Porque hay mucho tabú alrededor de la siembra de coca, pero hay que ser muy objetivos en este sentido, y es que la coca, a pesar de todo lo que tiene por encima, realmente sí le ha dado trabajo a muchos campesinos. Entonces, lo que los campesinos cocaleros del Bajo Putumayo están esperando son garantías reales por parte del gobierno, porque ellos prometen que van a hacer sustituciones voluntarias y los van a acompañar, porque en la parte del programa PENIS también hay un punto que es el acompañamiento integral a los cocaleros que van a hacer la erradicación voluntaria.
Pero entonces el gobierno no está cumpliendo con absolutamente nada, porque cuando los campesinos no quisieron erradicar voluntariamente la coca, pues porque no les estaba dando garantías de que les iba a colaborar con trabajo, un trabajo, bueno, diferente a este. Entonces los campesinos no lo quisieron hacer, y ¿qué fue que hizo el ESMAD? Entrar a la fuerza y empezar a erradicar forzosamente la coca. Y entre ellos, obviamente, que hubo un enfrentamiento muy fuerte entre los campesinos y los miembros del ESMAD. Para finalizar, queremos dejar algunas reflexiones sobre lo dicho hasta el momento, con la idea de que cada uno, desde su contexto social, se interese por investigar sobre el contexto del conflicto que se desarrolla en el país y entienda la información que recibe de forma crítica y comprobando su veracidad para contribuir un país en base a una paz duradera y justa. Para finalizar, Cristina, ¿cree usted que se va a poder llegar a una armonía entre el gobierno y los campesinos, donde ambas partes estén conformes? Pues mire, primero que todo, no podemos olvidar nuestro pasado con este tema, donde hemos visto a nuestra comunidad afectada por los grupos armados y por el mismísimo gobierno, con su erradicación forzada de los cultivos, donde muchísimas familias que no entraron al programa PNIS por la inseguridad. Ya sabrán de que el gobierno no responde y que en muchas de las protestas que se han hecho se exige que sí le cumplan a los que sí entraron al dichoso programa. Yo lo que quiero, principalmente, es que se nos respete. No somos delincuentes, somos campesinos que buscan cómo llevarse el pan a la boca. Quiero que comprendan el miedo de muchos recolectores de tener que tomar las armas en algún grupo, cualquiera, para defender su pobre tierrita. Y por último, espero que la gente que no es de acá mire nuestra situación y se dé cuenta que las medidas que se está tomando el gobierno no son efectivas y que se debe actuar pronto para que no haya más consecuencias en este bello país. Gracias por escucharnos. Este trabajo fue realizado por Luis Darío Jacasi Pajirá, Manuela Arias García, Laura Jimena Cano Sánchez, Valentina Acero Morales, John Edison Borges Martínez, Laura Cristina Barliza Castro, Judith Mercedes Burbano Muñoz y Miriam Arleti Valdeón Corbera.